Dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Significa que nosotros vinimos con un propósito, con una promesa. Sí que tenemos un propósito, sí que tenemos una promesa. Y no de cualquier persona, es de nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? De Él tenemos esa promesa nosotros y Dios cumple esa promesa nosotros. Él quiere cumplir esa promesa con nosotros porque somos hechos a su imagen, a imagen de Dios somos nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Vámonos a Génesis 1:27. Él quiere darnos la promesa de Él que es la vida eterna, ¿sí? Él todo lo hizo bueno, todo. Él nos hizo para bendición. Él no hizo nada malo. Él hizo todo para bendición. Y Él tiene un propósito. Nosotros tenemos un propósito aquí en esta vida, aquí en esta vida. Amén. Y dice en Génesis 1:28, dice, porque somos hechos a la imagen viva de Dios. ¿Sí? Dice aquí, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A qué? A su imagen. Somos los únicos que tenemos la imagen de Dios. Él nos quiere dar su promesa que nos va a dar, ¿qué cosa? Es vida eterna. Dice, a su imagen Dios nos creó. Dice, varón y hembra los creó. En el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Significa que somos bendecidos por Dios, somos bendecidos por Dios. Él nos bendijo porque nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su viva imagen. Él quiere, ¿qué cosa? Que nosotros tengamos vida y vida eterna. Por eso mandó, cuando llegó el pecado por la desobediencia, mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere darnos vida, salvación, vida eterna nos quiere dar, porque Él nos hizo a su imagen y Él nos bendijo, porque no lo digo yo, lo dice su palabra. Y dice, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él nos dio, ¿qué cosa? Ese poderío, imagínense. Él nos dio el poder, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando entró el pecado, prácticamente entró la desobediencia. Y somos bendecidos por Dios. ¿Desde qué? Desde la creación, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen. Somos primicia, Cristo es primicia de nosotros. Somos los primeros frutos nosotros de su creación. Somos nosotros. Somos los primeros frutos, no somos casualidad. Dios ya tenía planificado, tenía un plan para con nosotros. ¿Pero de qué dice? De bendición. Él dijo fructificaos, los bendijo y luego dijo fructificaos. Nos dio la bendición porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando, a pesar de que entró el pecado, Él quiere darnos ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tanto su amor, es tanto su amor para nosotros, que Él dio a nuestro Señor Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, para reconciliarlos por medio de su sangre poderosa y volver donde empezamos, a darnos ese paraíso, la vida eterna, para volver al reino de los cielos, donde realmente pertenecemos nosotros. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos un propósito nosotros. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que hayamos estado aquí. No, no. Dios ya nos hizo y nos bendijo, dice. Y nos bendijo porque Él todo lo hace perfecto. Todo lo hace con amor. Todo lo hace bueno. Es su amor, es inmenso amor para con nosotros. Así que somos hechos a la imagen de Dios. Somos única imagen de Dios. Somos nosotros. Nosotros aquí, y Él nos bendijo a nosotros, ¿sí? Somos los primeros frutos de su creación a su imagen. Vámonos a Santiago 1:8. A Santiago 1:8. Perdón, 1:18. Dice aquí, la palabra de Dios dice aquí, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas. Somos los primeros de sus criaturas. Somos los primeros frutos de su creación. ¿Somos quiénes? Nosotros. Nosotros somos criaturas a la imagen. Cuando Él nos hizo, éramos criaturas. Ahora, cuando le confesamos, cuando nos arrepentimos, porque llegó el pecado. Cuando llegó el pecado, tenemos ahora que arrepentirnos. Tenemos que confesarle, porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de la vida eterna. Y Él quiere darnos ¿qué cosa? Él nos quiere dar la vida eterna. Es una promesa que Dios quiere darnos a nosotros, porque Él nos bendijo desde que nosotros nos creó. Así que no es producto de casualidad que usted y yo hayamos nacido. No es casualidad. Dios tiene un propósito en su vida, en mi vida y en todos nosotros. Tiene un propósito de bendecirnos, de obedecerle, de llevar su palabra, porque somos nosotros su primicia, somos su primera creación, somos nosotros a su imagen. Somos los únicos que tenemos la imagen viva de Dios. Pero Él quiere que primeramente busquemos de su presencia, que hagamos su voluntad, que permanezcamos en obediencia, que nos acercamos cada día más a su presencia y que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos bendijo, Él lo hizo todo, lo hizo bien. Así que cuando alguien le diga, no, es que yo te di, no, yo te hice, tú naciste porque quisiste, porque ya me equivoqué de fecha. Ninguno que nada se equivocó de fecha, ya Dios tiene un propósito en usted y en mí. Ya Dios tenía elegido que usted y yo íbamos a nacer. Él nos bendijo, dice. Él nos bendijo, Dios, y nos dijo frutificad y multiplicaos. Así que esto no es casualidad de la vida que esté aquí en esta tierra o que haya nacido. No es casualidad. Usted y yo tenemos un propósito y hemos sido bendecidos desde el inicio de la creación. Hemos sido bendecidos porque somos a imagen del Dios vivo, ¿sí? Somos el fruto de los primeros frutos de la creación, como dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, porque todo fue hecho ¿por qué? Por la palabra. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús, para que seamos primicia, los primeros de sus criaturas, ¿sí? Entonces tenemos que obedecer, tenemos que alejarnos del pecado, porque cuando entró el pecado por un hombre que fue Adán y Eva, prácticamente fueron destituidos del paraíso. Pero Dios quiere ¿qué cosa? Darnos la vida eterna por medio de la reconciliación de la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Porque nosotros somos bendecidos desde que nacimos. Somos bendecidos desde la creación. Desde que Dios nos hizo, somos bendecidos. Tenemos una identidad. Somos el diseño perfecto de Dios. No te menosprecien, no te desvaloricen. Porque alguien te menosprecia, no te sientas mal, porque somos criaturas hechas a la imagen del Dios vivo, el Dios todopoderoso. Así que cuando alguien te menosprecia y te diga feo, fea, horrible, o te diga alguna cosa mala que no sirve, inútil, dile, yo soy hija del Dios Altísimo. Yo soy hecha a la creación de Dios. Somos criaturas del Cristo vivo. Somos criaturas hechas de Dios nosotros, hechas a su imagen. Y si Él es el Dios todopoderoso, Él no es feo, Él es guapo igual que yo, porque yo soy hecho a su imagen, yo soy hecha a su imagen, ¿sí? Así que nadie tiene que menospreciarte, nadie tiene que decirte tú no vales, tú no, si somos hechos a la imagen del Dios vivo. Y más ahora, si usted lo ha confesado, si usted se ha arrepentido, ahora es hijo de Dios. Amén. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de todo lo creado, del dueño de oro y la plata somos nosotros. Tenemos una propia identidad. Cuando le confesamos, somos hijos de Dios y tenemos una bendición desde el principio de la creación y más ahora que le hemos confesado como Señor y Salvador en arrepentimiento genuino. Nadie tiene que menospreciarte porque no eres propósito de un día de tus padres. No. Ya Dios tenía un propósito desde antes que naciéramos en nuestras vidas. Él ya nos bendijo.
Él ya nos bendijo. Así que si tú naciste porque te dijeron tu papá, es que ya me pasé de día, no, tú tienes un propósito en esta vida. Eres hija y hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres bendecido desde antes de la creación. Desde que estabas en el vientre de tu mamá ya estabas bendecido, ya estabas bendecida. Así que nadie te menosprecie, porque somos hechos a la imagen del Dios vivo. Y si somos hechos a esa imagen, somos lindos, somos guapos, somos hermosos nosotros. Y más ahora que tenemos nosotros esa bendición de ser alcanzados por la sangre del Cordero y ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces nadie te menosprecie y no eres producto de la casualidad. Cuando tu papá o tu mamá te llega, ay, es que me pasé del día y por eso, o porque tú cometí un error. Ningún error, aquí no hubo error, aquí no hubo error, porque usted y yo teníamos un propósito desde antes en el vientre de nuestra madre. Él ya nos bendijo, él ya nos bendijo y no somos producto de un error ni de una casualidad, porque Dios todo lo hace perfecto. Así que nadie te menosprecia porque tú tienes una identidad. Eres creado a la imagen del Dios vivo. Valórate como mujer, valórate como varón. Que nadie te menosprecie porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hija e hijo del dueño del oro y la plata y de todo lo creado. A su imagen eres tú. Que nadie te menosprecie, que nadie te desvalorice porque dice, ¿y quién eres tú? Yo soy hija, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios Todopoderoso. Yo oro a mi Padre y mi Padre me oye. Amén, amén. Así que nadie te menosprecie, no te sientas menos, ni tampoco te subas mucho tampoco. También tenemos que cosas, somos escogidos nosotros, somos y escogidos llamados por Dios. Él nos escogió desde el tiempo, ¿cuándo? Desde el tiempo 1 de la creación. Él nos escogió. Vamos a Efesios 1, Efesios 1. Así que Dios tiene un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es darnos vida eterna. Así que no desperdicies la vida eterna que Dios nos quiere dar. La salvación eterna. Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre que es en Cristo Jesús hay la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito, la promesa de Dios en nosotros, ¿sí? Él nos hizo una promesa y Él cumple su promesa. Mantente en obediencia. Mantente haciendo su voluntad. Mantengámonos firmes y que nadie menosprecie a nosotros. Amén. Y dice aquí en Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos quiere Dios a nosotros? Santos y sin mancha, porque fuimos elegidos desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Somos imagen del Dios vivo, que es pureza. Mi Señor, mi Padre es pureza y Él quiere que nosotros también seamos puros, sin mancha e irreprensibles. ¿Sí? Delante de Él, que seamos santos y sin mancha, que obedezcamos a Él, que pertenezcamos a Él, porque tenemos una identidad y somos el diseño del Dios perfecto y bueno, santo y sin mancha. Y Él quiere que así seamos nosotros como hijos e hijas de Dios, porque tenemos una promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Y tenemos que caminar firmes en Dios, obedecerle a Él, ¿sí? Debemos hacer la voluntad. Debemos dejarnos moldear por la palabra de Dios. Dejémonos moldear por la palabra de Dios para ser irreprensibles, santos y sin mancha, porque ya fuimos escogidos desde la antes de la fundación del mundo. No es casualidad que usted y yo estemos aquí. No es porque usted simplemente papá y mamá se equivocó o porque bueno, no, porque no. Ya Dios tiene un propósito en su vida y en mi vida. Primero que nos bendijo. Segundo, que somos hechos a su imagen, los únicos que somos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros somos el fruto de su creación, el fruto de su amor, somos nosotros, ¿sí? No somos una casualidad, tenemos una identidad porque somos el diseño perfecto de Dios. Y por eso, como somos el diseño perfecto de Dios, Él quiere que seamos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Por eso tenemos que, ¿qué cosa? Tenemos que permanecer en su presencia y hacer su voluntad, permanecer en obediencia.
acercarnos cada día más a su presencia, no alejándote. El pecado nos aleja de la presencia de Dios, pero la obediencia nos acerca. Para eso tenemos ¿qué cosa? A un Dios de perdón, que es Cristo Jesús, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Confiemos que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Él tiene un propósito en nosotros y Él lo va a cumplir porque somos bendecidos ¿desde qué? Desde la creación del mundo. Amén. Él va a cumplir su propósito, pero tenemos que aprender ¿a qué? A confiar. Él, como decía la palabra, que nos quiere santo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios es el único que nos purifica. Dios es el único que nos lava. Dios es el único que nos renueva cuando nos arrepentimos de todo corazón y vamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos, humillados, pidiendo perdón. Él vuelve este cuerpo, Él lo vuelve irreprensible. Él lo vuelve lavado, limpiado cuando nos arrepentimos. Cuando nos humillamos y pedimos perdón de todo corazón, Él nos limpia, quita toda mancha de nosotros, quita todo pecado cuando vamos humillados bajo el poder de su presencia. Amén. Y dice en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hija e hijo de Dios nos quiere Él. Cuando nos arrepentimos y le confesamos en confesión genuina a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque dice que con nuestra boca le confesamos para salvación a Cristo Jesús, pero luego de habernos arrepentido. Y Él dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por eso Él nos bendijo desde el principio. No pierda esa bendición. No pierda esa bendición. Él nos quiere santo y Él nos quiere sin mancha. Aléjese del pecado. Sea obediente y haga la voluntad de Dios en todo momento. ¿Sí? Hagamos la voluntad de Dios, dice. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Significa el puro amor. Es tanto el amor de nuestro Padre Celestial que mandó a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida en propiciación de nuestros pecados. No tenga en poco la cruz del Calvario en que Dios, mi Señor Jesucristo, nos da la salvación y la vida eterna. No tengamos en poco. Cuando cometemos pecado, cuando desobedecemos su voluntad santa, bendita y perfecta, que es su palabra, prácticamente decimos, yo no quiero la salvación tuya. Yo no quiero esto. Cuando desobedecemos, pero nosotros no venimos y no somos hijos de desobediencia, no somos hijos de rebeldía, nosotros somos hijos de obediencia, haciendo la voluntad de Dios, limpiándonos todos los días para ser santos y sin mancha delante de la presencia de Dios, porque fuimos bendecidos desde la creación, tenemos una identidad en Cristo Jesús. No la perdamos por la desobediencia. No la perdamos porque no queremos confesarle como Señor y Salvador. No la perdamos porque no queremos rendirnos ante Él. Porque es ante Él que tenemos que rendirnos, no ante el hombre. El hombre no quita pecado. El único que quita pecado es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Sí? Él quiere que nosotros realmente tengamos una identidad propia de ser sus hijos. De ser sus hijos, porque en Él tenemos identidad. Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos hechos a su imagen. Somos fruto de ¿qué? De su creación. Nosotros somos los frutos de su creación. Y vámonos a segunda de Tesalonicense, capítulo 2, sí, capítulo 2, versículo 13 y 15. Del 13 al 15. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos de dar siempre a Dios gracias respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. Él ya nos escogió porque Dios no hace acepción de personas. Mi Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario para salvar a todos.
Él no hace acepción de personas. Él quiere salvarte ahora. Él quiere limpiarte. Él quiere purificarte, porque fuimos escogidos desde el principio para salvación, no para perdición. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Usted va de metiche por no obedecer la palabra de Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Usted va de metido al infierno porque Dios nos hizo desde el principio para darnos salvación y vida eterna. Él nos bendijo a nosotros. Si usted quiere el infierno porque quiere ir por gusto, porque hay un Salvador que es Cristo Jesús, pero tenemos que obedecer, tenemos que andar en santidad, tenemos que andar en obediencia. Tenemos que andar en obediencia y en santidad. Desde el principio dice, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él no hizo para perdición. Mediante la santidad por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Significa que tenemos ¿qué cosa? Tenemos que andar llenos de la presencia del Espíritu Santo. La lámpara sin el aceite no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que ser complemento. La lámpara es la palabra y el aceite es que el Espíritu Santo de Dios. Las 5 vírgenes prudentes tenían lámpara y tenían el aceite. ¿Sí? Usted tiene la palabra, pero obedezca la palabra. Llénese de la presencia, del poder del Espíritu Santo y no desobedezca la palabra de Dios. Porque cuando nosotros desobedecemos, el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. El Espíritu Santo no mora donde hay pecado. ¿Sí? Y Él es el aceite. Y sin la lámpara, sin el aceite, no puede entrar, porque las otras tenían qué cosas, las imprudentes. Tenían qué cosas tenían. Tenían la lámpara, sabían la palabra, pero no eran obedientes a la palabra. Y dice aquí para salvación mediante la santificación. Él nos quiere santo. Él quiere que obedezcamos su palabra, que nosotros nos volvamos y hagamos su voluntad. Hagámonos un examen de realmente. Usted desde que confesó a Cristo como Señor y Salvador, usted está buscando más de la palabra de Dios para alejarse del pecado, porque donde está, cómo debemos caminar en fe, es en la poderosa palabra de Dios. Para cómo santificarnos, es en la poderosa palabra de Dios. Cómo hacer la voluntad de Dios, todo eso está ¿dónde? Solo en la poderosa palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios nos quiere santificar. Dios nos creó desde el principio, dice que fuimos escogidos ¿para qué? Para salvación, mas no para ir al infierno. Él no quiere que nadie perezca. Por eso mandó a nuestro Redentor, mandó a nuestro Señor Jesucristo a reconciliarnos por su sangre poderosa. Y si hemos cometido pecado, es hora de arrepentirnos. Y como le dijo a la mujer adúltera, nadie te condena. Yo no te condeno, pero hay una cosa, vete y no peques más. ¿Cómo le dijo? Tú tienes, aquí yo puedes venir cuantas veces quieras, que yo viene y tú me confiesas el pecado y yo te perdono. No, él no le dio más opción. Él le dijo, yo no te condeno. Sí, perfecto, yo no te condeno. Yo ya te limpié, yo ya te perdoné, yo no te juzgo. Pero vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere para santificación. Él quiere que seamos santos como Él es santo, perfecto como Él es perfecto, que caminemos en obediencia, que caminemos haciendo su voluntad. Pero para eso tenemos que, ¿qué cosa? Someter la carne. Someter la carne, que a veces dura, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, el pasado, a veces queremos traerlo al presente. Dice, las cosas viejas ya pasaron. El mundo y la carne, sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿El que qué? El que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Dice que fuimos creados desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, porque cuando nosotros le confesamos como Señor y Salvador, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Él mora en nosotros, pero no contristemos al Espíritu Santo de Dios cuando hay pecado, sino tenemos que cosas que arrepentirnos de todo corazón y hacer y volver a hacer la voluntad, porque fuimos bendecidos y tenemos una identidad en Cristo Jesús. Amén. Y más ahora que ya le hemos confesado como Señor y Salvador, somos hijos e hijas de Dios. Y que nadie te menosprecie porque realmente eres a imagen del Dios amoroso, a imagen del Dios vivo, somos nosotros. Amén. Somos los únicos que somos a imagen, porque somos, Efesios 2:10 dice,
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué dice? Somos hechuras de Dios. Y cuando le confesamos en arrepentimiento Jesús genuino, somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hechos hechura suya. Tenemos una identidad en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Pero Él quiere que nosotros, ¿qué pasa? Andemos en el bien. Dice haciendo buenas obras, pero no dice haciendo buenas obras como de caridad. No, primero tenemos que nosotros la obra hacer la voluntad de Dios. Esa es la buena obra. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando hacemos lo bueno que a Dios le agrada, andamos en obediencia. Cuando andamos en obediencia, cuando nos alejamos del pecado, ¿sí? Dios no es Dios de casualidades, sino de planes y propósitos específicos. Él dijo que hagamos las buenas obras. Él dijo que seamos, ¿qué? Santo como Él es santo. Él dijo que teníamos que ser purificados, ¿sí? Él nos quiere santo y perfecto como Él es santo y perfecto también. Él quiere darnos vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Así que echemos manos de la vida eterna, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que están viendo este video. Echemos mano de la vida eterna. Empecemos pidiendo perdón en arrepentimiento genuino para hacer la voluntad de Dios. Porque somos a imagen del Dios vivo, puro, santo y perfecto. ¿Sí? Somos el diseño de Dios nosotros. Él es puro, Él es limpio. Y así también Él quiere que nosotros seamos santos, seamos limpios, seamos puros. Por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque en el único que hay salvación es en Cristo Jesús, para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos y le confesemos como Señor y Salvador, porque por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un Salvador que es Cristo Jesús, que nos da salvación y vida eterna, ¿sí? Pero tenemos que andar en obediencia. Tenemos que andar buscando cada día más de su presencia, obedeciendo su palabra. Y dice aquí en Jeremías, porque Él no quiere nada malo para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tenga cerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? ¿Cómo dice? Él tiene pensamientos de bendición para nosotros, porque Él nos bendijo ¿desde cuándo? Desde que nos creó. Desde que nos creó. Así que primeramente tú no eres una casualidad, ni yo somos una casualidad, ¿sí? Si tú te han menospreciado, te he dicho, ay, si yo ya te quería sacar, yo no te quería tener, o me fallaron los números, nada que ver, nada que ver. Ya Dios tenía un propósito en nuestras vidas. Él ya sabía que íbamos a nacer, pero Él nos bendijo desde el principio de la creación, ¿sí? Somos hechos a su imagen. Somos los únicos que somos hechos a su imagen y no es casualidad, ¿sí? Somos el diseño de un Dios perfecto, de un Dios sin mancha, de un Dios puro, de un Dios amoroso. Y como dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, ¿sí? Tengo acerca de ti. ¿Para qué? Pensamientos de paz, dice Dios. Él quiere darnos paz. Él quiere darnos tranquilidad, pero ¿cuándo? Cuando obedecemos. Cuando andamos en Él, cuando andamos en Cristo Jesús, caminamos en obediencia, tenemos paz, tenemos tranquilidad. A pesar de que a veces no tengamos todas las comodidades que podamos tener, pero lo principal es obedecer a Dios. Lo principal es hacer la voluntad de Dios. Lo principal es volvernos a Él. Es a Él y caminar con Él en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Y dice en Salmo 139:1, Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. En el versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y me levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos los te son conocidos. ¿Cómo? Que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, examíname.
porque usted me conoce. Si hay algo, si hay algún pecado que todavía en tu vida te aleje de caminar haciendo la voluntad de Dios, arrepiéntete ahora. Si estás escuchando este mensaje, arrepintámonos ahora, arrepiéntete ahí donde está. Y dile, Señor Jesús, perdóneme, porque a veces nosotros no queremos dejar el pasado, donde ya Dios nos lavó, donde ya Dios nos perdonó, nos reconcilió con su sangre poderosa por hacer caso omiso. Pero Dios quiere que nosotros realmente, quiere que nosotros, ¿por qué? Porque somos hechuras suyas, queremos que seamos obedientes. Seamos obedientes, ¿sí? Digámosle que Él examine nuestra conciencia y pidámosle perdón, pidámosle perdón. Él conoce todo porque para Dios no hay nada oculto. Él conoce cuando nos sentamos, nos levantamos, nos acostamos. Para Él no hay nada oculto, ¿sí? Para llegar a dónde? A esa promesa que Él nos hizo que se llama la vida eterna. Porque somos hechos y bendecidos desde la creación del mundo. Él nos bendijo. Él nos bendijo. Él no nos trajo aquí para condenarnos. Él trajo para dar salvación y vida eterna. Así que si usted ve a alguien que está caído y dice, yo no tengo esperanza, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. Eso también Dios nos dice en Isaías 61:1, dice, en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué dice que hizo Jehová? Dice que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. Porque cuando le hemos confesado como Señor y Salvador, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros y tenemos un propósito. Él nos ha ungido ¿para qué? Para que nos ha enviado ¿a qué? A dar las buenas nuevas de salvación. A llevar las buenas nuevas de salvación ¿a quiénes? A los que están abatidos, así como estábamos antes sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así como estábamos antes cuando andábamos en rebeldía, en rebelión. Así que Él ya nos ungió. El Espíritu de Jehová está sobre usted y sobre mí. ¿Para qué? Para hacer su obra, para hacer su voluntad santa, bendita y perfecta, para predicar las buenas nuevas de salvación a aquel que está abatido, aquel que está desesperado, aquel que tiene desesperanza, que prácticamente dice, yo ya no sirvo nada, yo no sé ni a qué he venido. Muchas personas dicen, yo no sé a qué he venido a este mundo. Sí, si has venido a algo, tienes un propósito en la vida, un propósito que es la vida eterna, salvación y vida eterna que nos da Cristo Jesús. Ese es el propósito porque Dios nos bendijo desde la creación. Pero ¿cómo van a saber si no hay nadie que les lleve la palabra? Para eso Dios nos ha bendecido y nos ha ungido. Dice que Él nos ha ungido. ¿Para qué cosa? Para vendar, dice, para vendar, en el versículo 2 dice, para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hay hoy en día que están rotos su corazón porque lo han menospreciado, lo han menospreciado y le han dicho, tú eres un aborto, casi ni te quería tener? Así le pueden haber dicho. Y lo han menospreciado, lo han menospreciado. O le han dicho, sabes que tú no vales nada, tú no sirves para nada. Y Dios te dice, sí, sirves para algo, porque eres hecha a mi imagen, hecho a mi imagen y a mi imagen, a imagen del Dios vivo eres tú. Eres hijo e hija cuando me confiesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes un propósito aquí en esta vida, tienes identidad propia porque eres mi hijo ahora, eres mi hija ahora. Y nadie te menosprecie. Vendemos ese corazón a aquel que está quebrantado porque lo han menospreciado, porque le han dicho que no sirve para nada. Oiga, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que los papás los hieren con la boca porque les dicen, no sirves para nada. No sé para qué viniste a este mundo, le dicen. Hey, hey. Usted le dice, sí, viniste con un propósito. Ojo, tú eres único porque tú eres hecho a imagen y a semejanza, a imagen viva del Dios vivo. No eres una casualidad. Tú eres hijo del Dios perfecto, eres del diseño perfecto. Eres hijo del Dios de amor. Él te ama. Si tu papá y tu mamá no te aman, pero tienes a quién? Al que es Dios todopoderoso, al que creó todo el mundo, e incluido tu papá y a tu mamá. Y te dice hoy de que tú eres tan importante y tan importante porque Cristo Jesús, Él mandó a su Hijo a darnos salvación y vida eterna. Es tanto el amor de Dios, tanto que te ama a ti y me ama a mí, que mandó a su Hijo a darnos salvación, porque eres el diseño de Dios, eres la viva imagen del Dios perfecto. Eres tan importante para Dios porque mandó a su Hijo a darle la vida en la cruz del Calvario. Así que cuando alguien esté quebrantado de corazón, dile estas palabras.
Dile estas palabras. Cuando alguien lo esté menospreciando, menospreciando, dígale, hey, recuerda que eres creado a la imagen del Dios perfecto. Eres la única criatura a imagen del Dios perfecto. Eres tan valorado por Dios. Somos tan valorados por Dios que mi Dios mismo mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros, porque Él quiere darnos salvación. Tiene una promesa para nosotros, que es la salvación y la vida eterna. Eres tan hermoso porque tienes la imagen de Dios. Eres tan hermosa porque tienes la imagen de Dios. Nosotros somos los primeros a la imagen de Dios, los únicos a la imagen de Dios. Así que tú vales tanto. Así que si alguien te menosprecia, nada que ver, porque tú eres la imagen de Dios. Eres bendecido desde antes de cuando estabas, desde antes de la creación. Eres bendecido y Dios te trajo aquí no para condenarte. Nadie tiene que condenarte, porque ni Él te condena. Él te trajo para salvación y vida eterna. Él nos quiere dar una salvación y vida eterna, a publicar la libertad a los cautivos. Cuántas personas se sienten atadas por el pecado? Y decirle a ellos, hay un Dios que liberta. Se llama Cristo Jesús. Por su sangre somos libres del pecado. Por su sangre somos libres de ir a dónde? Al infierno. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Así que cuando te menosprecien, yo soy hecha a la viva imagen de Dios. Yo soy hecho a la viva imagen de Dios. Somos esos frutos primeros de la creación. Y Dios nos bendijo. Y tenemos una promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos hizo? La vida eterna. Así que si tu papá, tu mamá o alguna persona te menosprecia, te rechaza, te dice que eres, no sirves para nada, que eres un inútil, yo tengo una identidad en Cristo Jesús. Yo soy su creación, viva y perfecta. Él es mi Dios y yo su hijo y yo su hija. Él es mi Dios, Él me ama. Él me ama y yo siento su amor, porque tanto fue el amor de Dios que mandó a nuestro Señor Jesucristo para cumplir la promesa de darnos salvación y vida eterna. ¿Sí? Él cumple su promesa. Él cumple su promesa en nosotros, porque es la imagen viva de Dios somos nosotros. Y Él cumple la promesa de darnos salvación y vida eterna. Él quiere que nadie perezca. Es tanto el amor de Dios. Si tu papá y tu mamá o cualquier persona te aborrece, Él nos ama. Él nos ama. Y ayuda a otra persona y dile del amor de Dios. El amor de Dios que hizo contigo y conmigo. Y que somos una imagen de Él. Somos su imagen. Somos su creación. Y Él quiere que volvamos ¿a dónde? A la santidad. Él quiere que seamos perfectos a imagen viva de Él. Por eso nos quiere santo. Pero tenemos que hacer la obediencia. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Y dejarnos moldear por Dios. Por medio de su palabra. Por medio de su palabra, ser llenos de la presencia y el poder del Espíritu Santo, permanecer firmes en su presencia, hacer su voluntad. Cuando nadie te ame, cuando todo el mundo te desprecie, búscalo a Él. Él no te va a despreciar. Él siempre está con los brazos abiertos, diciéndote, hey, hijo mío, hija mía, yo sí te amo. Yo no miro tu condición. Yo no miro tu condición. Yo miro tu corazón, porque eres mi imagen y tienes una identidad en mí. Yo tengo un propósito en ti, que es darte vida eterna y salvación. Por eso mandé a mi hijo, por tanto amor que te tengo a ti. Así que cuando tú te sientas que nadie te ama, recuerda que Dios sí te ama. Recuerda que ya Dios te bendijo desde el principio, porque somos hechos a la imagen de nuestro Dios, santo, perfecto como es Él. Así que recordemos siempre de que Dios nos ama y que tenemos una identidad en Dios, que somos el diseño perfecto de Dios, creados a su imagen, creados a su imagen. Somos únicos, los únicos creados a su imagen, y que no es casualidad que estemos aquí, no, no. Él tiene un propósito de darnos vida y vida eterna. Él nos bendijo desde el principio de la creación, ¿sí? Él nos dio salvación y vida eterna. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida en obediencia, bajo el poder y la presencia de Cristo Jesús. Y que así como Él te dice a ti hoy de que eres la imagen de Él, que tienes una identidad y un propósito, que es la vida eterna en Cristo Jesús, así dale ánimo al resto, al que está con el corazón quebrantado porque lo han menospreciado. Y le he dicho que no tiene identidad y que tal vez fue una casualidad que nació, y nadie tiene casualidad. Dios tiene un propósito. El tiempo de Dios es perfecto.
El tiempo de Dios es perfecto y recuerda siempre que Dios nos amó y nos ama y nos amará siempre. Y que Él no vino a condenar, Él vino a salvar al mundo, pero quiere que caminemos en obediencia bajo el poder de la presencia de Dios, que caminemos bajo su voluntad en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, donde tenemos una identidad y que Él cumple su promesa y la promesa que Él nos hizo es darnos vida eterna. Él nos da la vida eterna. ¿Sí? Porque también dice en Éxodo, para terminar, Éxodo 19:5 dice, ahora pues si diréis, oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo? Vosotros seréis mi especial tesoro. Así que somos un tesoro para Dios. Somos un tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Imagínense, somos un tesoro para Dios. Él nos valora como un tesoro. Cuando alguien te menosprecia y te diga que eres una fea, un feo y que no vales nada, Dios te dice, eres un tesoro para mí. Eres un tesoro para mí, porque de Él es toda la tierra. Toda la creación es de Él. Amén. Amén. Así que animemos a aquel que le han quebrantado el corazón y que piensa que no tiene identidad y que tal vez fue una casualidad que llegó aquí. Animemos, animemos.